Bienvenidos. Anteriormente hemos tratado varias temáticas referentes a la clase siempre de redacción y ortografía. Sean bienvenidos, como ya les decía, una vez más a esta clase. Anteriormente recapitulamos un poquito sobre la buena redacción de textos y ahora vamos a trabajar un poco acerca de la estructura del párrafo, la síntesis y los esquemas. Gran parte de esta información es necesario tomarla en cuenta porque hay estrategias que vamos a ir aplicando poco a poco también con la secuencia de cada una de estas diapositivas. La primera parte que vamos a estar trabajando son las características del párrafo. ¿En qué consiste esto? Y anteriormente hemos trabajado desde lo micro hasta lo macro. Iniciemos y recapitulemos un poquito sobre lo micro. Hablamos sobre las sílabas y que cada una de estas van formando una serie de palabras y las palabras forman oraciones que al final se convierten en un párrafo bastante agradable dependiendo de la buena redacción. Cuando iniciamos a hablar un poco acerca de lo micro, nos enfocamos también en las áreas que son bien sistemáticas. Y hablar de sistemático me refiero a lo micro en un sentido más amplio. Ejemplo de ello, conocíamos que para conocer un poco sobre la redacción, para evaluar un poquito sobre esta parte de la buena ortografía, es necesario conocer lo mínimo de las unidades lingüísticas y a esto nos referimos a cada una de las letras. Las características del párrafo consumen una serie de ideas que poco a poco vamos a ir relacionándolas también con las temáticas que hemos conocido en las clases anteriores. Y en resumen, ¿qué conocemos sobre el párrafo? El párrafo puede definirse como una unidad textual con tres características específicas. Hablemos que si bien es cierto hay una variedad inigualable de características referente al párrafo y cada una de las diferentes bibliografías referentes a libros, webgrafías, son bien específicas sobre el párrafo, pero media vez tengamos una idea bastante clara sobre qué significa el párrafo y más que todo cómo vamos a estructurarlo, es necesario también que evaluemos esta secuencia. En resumen, como ya les decía anteriormente, el primer punto de esto es el punto de vista visual. Es una sección o bloque de texto de extensión variable que comienza con mayúscula y finaliza con el punto y aparte. Ahora bien, si finaliza con un punto y aparte, hemos enfocado una serie de reglas también gramaticales en donde hemos conocido la secuencia de cada una de las tildes, la secuencia de los acentos. Veíamos también en las clases anteriores un poquito sobre los dos tipos de acentos generalizados que nos enfocan bastante en el tipo de redacción. Y a esto también mencionemos el acento ortográfico y dentro de este la secuencia que tiene también dentro del párrafo y cómo este va a ser tildado dependiendo cada una de las reglas que se apliquen en el mismo. Veíamos también el acento prosódico y recordemos un poquito, hagamos memoria también sobre la importancia del acento prosódico, en donde cada una de las palabras que nosotros mencionamos tienen un acento en específico. Es donde recae la mayor fuerza de voz y en general, aunque esta no sea aplicada con una tilde o con un acento como lo mencionábamos, es necesario también que ese tipo de acento tenga la mayor fuerza de voz durante la comunicación. Veíamos un poquito también sobre las áreas de la comunicación cuando un emisor tiene un buen sentido y ha creado un texto bastante completo y es este mismo sentido el que el receptor va a tratar de decodificarlo. Si el texto no está escrito correctamente, ¿qué es lo que sucede? Gran parte de las personas que se convierten en receptores dentro de una conversación no van a poder observar o evaluar lo que significa un verdadero párrafo. El punto número 2 dice desde el punto de vista comunicativo. Segmenta el tema de un texto en paquetes menores de contenido e información a partir de un esquema de ideas principales. Estos esquemas, una vez que queremos ordenar en sí las ideas, evaluamos cuál es la temática que cada uno de nosotros quiere relacionar o quiere mencionar durante una exposición, durante una defensa, y una vez tengamos el contenido o la temática bastante clara, bastante específica, es ahí donde vamos a recurrir a buscar una serie de información bastante adecuada para que el contenido sea agradable, agradable para los receptores, pero agradable también al momento de que nosotros podamos ir decodificando o marcando ese contenido previo. Veíamos y el párrafo en sí puede definirse como esa unidad textual, pero una unidad textual que debe de ser formada y debe de ir regida bajo ciertas reglas, bajo ciertos capítulos que con mucha anticipación usted ha buscado.
El punto número 3 es más específico y desde el punto de vista formal, como toda construcción lingüística, es una estructura semántica y gramaticalmente articulado. Cuando hablamos de un segmento articulado, nos referimos también a esa serie de palabras, esa serie de oraciones que usted poco a poco ha ido ordenando en una serie de ideas que ya tenía previas a mención. Esas características del párrafo como tal lo definen. Podremos encontrar una serie también de conceptos en diferentes fuentes, no solo libros, sino también en una webgrafía bastante específica, pero una vez que nosotros tengamos este concepto en nuestra memoria y sepamos ejemplificar esta área, sabremos muy bien también sobre las áreas que vamos a ir especificando poco a poco. Los párrafos también es necesario destacar que tienen una estructura muy definida. Es un resultado de la combinación de 3 elementos. ¿Cuáles son esos 3 elementos? Que quizás en algún momento los hemos retomado, en otros momentos quizás esto se convierte en un desafío para cada uno de los lectores, no solo para los lectores, sino también para aquellos que se vuelven creadores de un contenido en específico. El punto número 1 son las oraciones seguidas, es decir, ya lo sabíamos, desde la infancia conocemos un poquito sobre lo relevante que es el lenguaje, la comunicación y las áreas en las que éste se desarrolla. Conozcamos por comunicación también a esa forma en la que nosotros tenemos a comunicarnos, a ser elocuentes con los demás y los desafíos que se presentan dependiendo del contexto. No todos nos comunicamos igual, de la misma forma, en los diferentes contextos en donde nos involucramos a diario. ¿De qué dependía eso? Lo hemos retomado en capítulos anteriores. Depende de la confianza que nosotros también tengamos con las personas que estamos conversando. Depende del contexto, depende del ambiente y también de ciertas relaciones que adecúan también nuestros propios sentimientos. Esas oraciones seguidas, que son parte también de la estructura básica, es decir, lo que nosotros conocemos desde una educación inferior, relatémoslo así como primer, segundo y tercer ciclo, en donde vamos conociendo las vocales, las consonantes, y usted conoce ciertas vocales y luego las relaciona con las consonantes y ya sabíamos la regla que al relacionar vocales con consonantes, esto en sí va a tener una finalidad que significa una sílaba bastante estructurada. Esas sílabas poco a poco se convierten en palabras y esas palabras son las que van formando oraciones. Una vez que usted conoce lo micro, podemos extendernos un poquito más a lo macro de cada una de estas temáticas que estamos buscando. Las oraciones seguidas, ¿cuáles son? Se presentan seguidas y se separan por espacios. Esto le da al párrafo su característico aspecto de bloque de un texto. ¿A qué me refiero cuando se separan por espacios? Cada una de las ideas, y lo retomábamos también en la clase anterior, va por su secuencia, es decir, la estructura gramática o esos elementos gramaticales que necesita una oración. ¿A qué me refiero? Al sujeto, predicado, los artículos, preposiciones, entre otros. Cada uno de estos lleva su secuencia, lo cual hace que haya una cohesión, haya una coherencia también dentro de cada uno de los párrafos. La unidad temática se refiere al párrafo presenta en sí un único tema expresado por una oración principal. El resto de oraciones, si nos fijamos, si nos damos cuenta, son secundarias y apoyan o contraargumentan la idea principal de cada uno de los párrafos. Como existe una oración principal y otras secundarias, existe una jerarquía, es decir, que usted no puede ir relacionando las oraciones sin que éstas tengan un verdadero sentido. Conocíamos también que hay oraciones simples y hay oraciones compuestas. Las oraciones simples por lo general están formadas, están regidas gramaticalmente por un sujeto, por un predicado, por un verbo y un artículo que es el que inicia cada una de las oraciones. ¿Cuándo es que esta se convierte en una oración compuesta? Se convierte en una oración compuesta cuando gran parte del contenido va relacionado por un nexo. Estos nexos son fundamentales cuando nosotros vamos creando párrafos. ¿Por qué? Porque son los que van uniendo las oraciones y hacen que éstas también se conviertan en oraciones compuestas. Vamos a recapitular, mejor dicho, hay oraciones seguidas, unidad temática, que es la que le da el sentido también a cada uno de los párrafos, y por último tenemos la cohesión y coherencia, fundamental dentro del contenido. Sí lo es. ¿Por qué razón? Porque dentro de este contenido, si no hay un orden en cada una de las estructuras gramaticales, entonces no vamos a conocer mejor cuál es su significado verdadero. Algunos de nosotros quizás estamos acostumbrados
a redactar o a hablar en público, pero no lo hacemos de una forma correcta porque no conocemos el verdadero sentido de las oraciones. Muchas veces repetimos constantemente artículos o adjetivos donde no van. ¿Por qué? Porque simplemente nuestra idea en el cerebro es una y cuando nosotros vamos a relacionarla o vamos a mencionar esta temática con los demás, esta invierte su sentido. ¿A qué me refiero? Invierte su sentido porque el orden de las palabras entonces no significa lo mismo. Ustedes podrán observar algunas propiedades textuales en este esquema y hay una característica específica que vamos a ir evaluando. Iniciemos porque las propiedades textuales son las características que debe tener un texto para ser comprendido. Esas propiedades textuales se conocen también como ciertas áreas que tienen los textos para que eso tenga un significado más relevante. Cada uno de los textos que escribimos a diario quizás tienen un sentido porque nosotros creemos que tienen un sentido, pero realmente las características gramaticales no cumplen a la idea que nosotros realmente queremos relacionar. ¿Cuáles son esas propiedades textuales? Iniciemos por la número 1, que es la adecuación. ¿En qué consiste la adecuación y cuáles son las bases fundamentales de la misma? El texto debe estar adaptado a una situación comunicativa determinada. ¿Qué significa? Que el texto en relación a lo que usted va a hablar tiene que tener una secuencia, una lógica. Si yo no logro conectar con cada una de las características que quise redactar en un momento inmediato, entonces, ¿qué va a suceder? Difícilmente la adecuación de la temática va a estar relacionada en conjunto a lo que yo quería describir en determinados momentos. El texto, cuando habla de estar adaptado a una situación comunicativa, es qué sentido es el que yo le voy a dar realmente a esa situación comunicativa. Y nos referimos a una situación comunicativa como a esta área en donde nosotros creamos un ambiente, puede ser quizás un ambiente real, en donde usted ya ha estructurado las palabras, o muchas veces es un ambiente más espontáneo, en donde la comunicación surge a partir de lo que el emisor y receptor quieren crear en ese momento. ¿Cuál es la segunda propiedad textual? Es la coherencia, que anteriormente también ya la habíamos mencionado, pero es necesario recalcarla. ¿Por qué razón? Coherencia y cohesión es una sola conexión. Si no hay coherencia, no hay cohesión. Si no hay cohesión, no hay coherencia. Es similar el tipo de sentido que nosotros vamos creando en esta relación. En coherencia, ¿a qué nos referimos? Es el texto más que todo específico y este debe de estar organizado de forma tal que sea entendido como una unidad de sentido. Es decir, no podemos cambiar las unidades de sentido. Usted no puede iniciar con una temática, ejemplo, hablando de la comunicación y luego va a iniciar hablando sobre las comidas saludables y las que no son saludables. Entonces, ¿cuál es esa coherencia? Cada uno de los elementos gramaticales, entiéndase por sujeto, predicado, verbo, artículos, tienen que tener una sola coherencia. Sabemos también que, por ejemplo, los artículos siempre van al iniciar una oración. Usted puede detallarlo y puede decir el niño corre mucho y no podemos cambiar esta oración solo porque nosotros en un determinado momento queramos hacerlo. ¿De qué forma? Podríamos mencionar corre el niño mucho, entonces cada una de las estructuras pierden sentido. ¿Por qué? Porque no hay una coherencia entre sus mismas estructuras. Por último, también tenemos la cohesión, que si bien es cierto y lo repetíamos un sinfín de veces, hablamos también sobre la pauta que hay dentro de la cohesión cuando nosotros releemos un texto determinado. El texto debe estar organizado de forma tal que sus elementos se vinculen gramaticalmente y lexicalmente de forma correcta. ¿Qué significa esto? ¿Qué abarca en específico esa información? Que cada una de las oraciones tienen que tener una coherencia exacta. Y hablamos de coherencia exacta cuando en sí ese orden gramatical tiene un solo sentido. Si usted, por ejemplo, la intención en sí de un emisor es transmitir ya sea un valor determinado o una comunicación espontánea, usted ya debe de haber creado con anticipación cuál es el mensaje que usted quiere retomar. Entonces, las propiedades textuales son definidas de esa forma. Hay una adecuación, hay una coherencia y hay una cohesión. Adecuación lo retomamos como que cada una de sus estructuras adapta en sí a un significado en específico, pero la coherencia y la cohesión están relacionadas porque si no existe una, pues entonces la otra difícilmente va a tener un mayor realce dentro de la conversación.
Hay una serie también de tipos de oraciones según la intención del hablante. ¿Cuál es la intención del hablante? Y lo retomábamos también en parte de los fragmentos anteriores. La relación o intención del hablante depende de contexto, depende de sus sentimientos y depende también de gran parte de información que éste haya adquirido en un tiempo determinado. Por ejemplo, el número 1, que lo podemos observar también acá en este esquema, son las dubitativas. ¿En qué consisten estas? Expresan una duda o prácticamente hay una incertidumbre dentro del texto. Cuando hablamos de duda es que usted por lo general relaciona ciertas oraciones, pero no crea un sentido exacto, sino que al receptor le deja una duda de lo que usted va a transmitir. Y eso lo hemos hecho quizás no una vez, sino una serie de veces. Muchas veces nos dejamos, y ahí es donde hay que poner también en práctica la actitud de un buen oyente. ¿Cuál es la actitud de un buen oyente? Cuando por lo general nosotros transmitimos la información y el oyente tiene que cumplir ciertas estrategias. ¿Cuáles son? La vista, gran parte también de la secuencia de la comunicación depende de la vista del oyente, es decir, usted no puede estar viendo fijamente a la persona con la que está hablando de forma que lo intimide, porque entonces la conversación va a tomar otro rumbo totalmente diferente. Por eso yo les mencionaba, parte también de los sentimientos es esencial cuando nosotros tenemos una intención comunicativa. En las dubitativas tenemos un ejemplo exacto y dice puede que lo haya dejado en el coche. Ese puede tiene una exactitud y tiene una orientación, como cuando usted, por ejemplo, dice ojalá llueva el día de mañana. Entonces, gran parte de esa secuencia tiene un sentido bastante relevante. Cuando yo digo ojalá llueva mañana, sí estoy transmitiendo un mensaje porque yo tengo una intención y hay un sentido también dentro de esto. Y es una duda que está referente a lo que yo voy a mencionar. Las siguientes son las exclamativas y por lo general las exclamativas expresan emociones. Al expresar una serie de emociones, hablamos de que dentro de esas emociones puede haber tristeza, puede haber angustia, quizás puede haber cólera o también otro tipo de secuencias que se van expresando a lo largo de la conversación. Todos somos diferentes y psicológicamente sabemos que ese tipo de sentimientos están relacionados con la conducta que cada uno demuestre, con la conducta y el habla también que las personas vayan relacionando poco a poco. Cuando hablamos de expresar emociones, ustedes pueden observar también el ejemplo que aparece ahí, dice, qué alegría que hayas podido venir. El enfocar, y lo hemos relacionado también con otras oraciones en las clases anteriores, la forma en la que nosotros pronunciamos una conversación, la forma en la que usted menciona o hace un realce sobre los signos de exclamación e interrogación, es algo que al final va a tener un sentido positivo si usted lo implementa de forma correcta. Por ejemplo, podríamos relacionar una oración en donde usted dice qué alegría que hayas podido venir y hay algo muy diferente cuando usted lo cuestiona, cuando usted relaciona ese signo de exclamación y lo convierte en una pregunta. Entonces, es necesario recalcar acá que esa serie de oraciones exclamativas van a tener un sentido dependiendo de las oraciones de cada uno de los interlocutores. El qué alegría que hayas podido venir, cuando usted expresa esa emoción, qué alegría que hayas podido venir, significa que usted se está refiriendo a la persona y hay una alegría, se tiene que ver reflejada también en su rostro. Entonces, gran parte de la comunicación, por lo general, depende también de los gestos que hace la persona que está transmitiendo el mensaje. El punto número 3 son las interrogativas. Ese tipo de oraciones también está enfocado en los signos de interrogación. No es lo mismo cuando nosotros hacemos una serie de preguntas a cuando usted, por ejemplo, está redactando un texto, independientemente de qué tipo de texto sea, y usted no agrega los signos de interrogación adecuados al momento. Entonces, no es lo mismo que usted lo mencione y tenga ese énfasis al momento de hablarlo, que aplique cada uno de los signos, a que usted por lo general deje a un lado los signos de interrogación y de exclamación dentro de un texto. Tenemos el ejemplo donde dice, vamos al teatro esta noche. Esa parte de la interrogación, cuando nosotros por lo general lo hablamos, la entonación es muy esencial. No es lo mismo que usted diga, vamos al teatro esta noche, que usted diga, vamos al teatro esta noche. Entonces, ese tipo de entonación es esencial. Cada una de las oraciones usted las va mencionando y por eso hablábamos también sobre los tipos de acentos. Cuando hablamos de un acento ortográfico nos referimos también a la redacción del mismo, pero cuando hablamos de un acento prosódico es la mayor fuerza de voz
dentro de las palabras sin necesidad de que usted las escriba, porque simplemente se está convirtiendo en un emisor y receptor a la vez en una conversación. El punto número 4, y hablamos también de las oraciones desiderativas. ¿En qué consisten estas? Expresan un deseo. Quisiera yo que en algún momento pase algo, entonces ¿de qué forma yo lo voy a demostrar? Cada uno de los interlocutores, por lo general, a diario se involucra en una serie de mensajes. Algunos lo logramos entender, pero otros se nos hace muy difícil comprenderlos. ¿Cuáles son esos tipos de ideas o hechos? Existen las afirmativas y también encuentran las negativas. La primera, tenemos la oración base que aparece dentro de esta temática, dice, mi perro es marrón, y la negativa, Juan no vino anoche. En la primera hay una parte de afirmación y en la segunda se demuestra también lo negativo en esta área. Por último, también tenemos otro tipo de oración que no solo porque sea la última significa también que sea menos importante. ¿Y de cuál hablamos? Hablamos de la oración imperativa. Gran parte también del conjunto de secuencias, hablar de una serie de áreas dentro de la comunicación, enfatiza también a la intención que tiene el hablante de transmitir un mensaje, de transmitir una idea, independientemente de lo que sea, según los sentimientos que también involucre dentro de esta área. Imperativas dan órdenes dentro de una conversación, ruegan, piden o prohíben cualquier tipo de información. Ejemplo, por favor, no llegues tarde. En el momento que aplicamos el tipo de oración imperativa, usted está dando una orden. Ese por favor le va a indicar al receptor, a quien recibe el mensaje, que por favor obedezca y no llegue tarde. Podemos observar también una serie de tipos de párrafos. No solo hay un párrafo y una vez que logremos crear una buena secuencia en la redacción, nos damos cuenta también que hay diferentes tipos de párrafos. Cada uno de esos párrafos tienen que tener una secuencia y nos vamos a dar cuenta poco a poco cómo esa secuencia es lo que va generando el verdadero sentido a un mensaje. Hay párrafos que inician con una intención pero la van perdiendo poco a poco. ¿Por qué? Porque los conectores textuales no se vuelven parte fundamental de cada uno de esos contenidos. ¿Cuáles son los párrafos que aparecen en este esquema? El número 1 es el párrafo introductorio, párrafo conceptual, párrafo expositivo, en donde vamos presentando en sí la idea y cada una de estas se va especificando de mejor forma. Tenemos también el párrafo argumentativo, argumentamos una idea y la vamos explicando. Ese es el verdadero sentido de cada uno de estos párrafos. También tenemos el párrafo narrativo, el párrafo descriptivo y el párrafo de diálogo, para ir finalizando también con el párrafo final. Todos estos párrafos tienen una secuencia dentro de un solo texto. Usted no los puede poner divididos y cada uno de ellos tiene un sentido bastante general dentro de un texto determinado, independientemente del texto que usted quiera ir escribiendo. De la oración al párrafo. ¿Por qué de la oración al párrafo y cómo es que esta va creando un sentido más coherente? Y acá lo especifica. La oración ha sido considerada como la máxima unidad de descripción gramatical. En ella se dan las que conocemos como funciones sintácticas, aunque actualmente la gramática está a la búsqueda de definir unidades supraoracionales, unidades discursivas. Cuando hablamos de lo micro a lo macro, conocimos un poco sobre las vocales, las consonantes, cómo las palabras se dividen en sílabas, cómo esas sílabas van formando palabras y las palabras forman oraciones. Esas mismas oraciones, cuando ya tienen una estructura gramatical ordenada, la función que van cumpliendo es darle un sentido más coherente a la oración en sí. Esa oración, cuando ya está ordenada, ya tiene sus lineamientos bases gramaticalmente hablando, van formando los párrafos por secuencias. El párrafo, siendo una unidad de discurso, está formado por oraciones o grupos de oraciones relacionados semánticamente entre sí. El párrafo, aunque fácilmente reconocible por su configuración en el texto, va separado por punto y aparte. Cada uno de los párrafos tiene su secuencia. Vamos a finalizarlo con un punto y aparte. Y así también dentro del párrafo se van agregando algunas comas según los contenidos que hemos evaluado en las clases anteriores. Cada uno de los signos ortográficos, signos de puntuación, signos de interrogación,
tiene su regla y las hemos conocido también en las temáticas anteriores. Ahora veamos, el verdadero sentido de un párrafo va a tener gran importancia cuando se apliquen todas esas reglas. El párrafo no está formado en sí, sin más es necesario decirlo, que por una serie también de oraciones. Esa serie de oraciones están enfatizadas en la temática que nosotros anteriormente hemos evaluado. Una temática debe de ser ordenada y debe de ser específica cuando usted ya sabe que tiene la información adecuada. Yo no voy a poder redactar absolutamente nada si no he leído al respecto de la temática que quiero ir evaluando. En el texto también cada uno de los párrafos constituye una unidad de sentido. Dentro de ese sentido general del discurso, cambiamos de párrafo. Por ejemplo, para ofrecer un nuevo punto de vista sobre el asunto que se está tratando o incorporar un nuevo argumento, ¿qué es lo que se hace? Iniciar con la contraargumentación. Iniciamos con una temática, luego esa temática va teniendo un sentido más exacto cuando agregamos los conectores textuales. Eso sí, cada conector textual tiene su sentido. No podemos aplicar un conector textual si no sabemos cuál es su verdadera función. A esto me refiero que no podemos iniciar un párrafo con en conclusión, vamos a delimitar la temática porque eso no tiene coherencia y tampoco tiene una cohesión. No hay una secuencia de ideas que vaya relacionado con la temática y tampoco los conectores textuales han sido utilizados de la mejor forma. Este también presenta una clasificación de los párrafos que resulta de utilidad. Hay un párrafo de enumeración, párrafos expositivos, párrafos argumentativos, como lo vimos anteriormente, y contraargumentativos, es decir, usted inicia una temática, pero luego lo va fundamentando con sus propias ideas. Hay párrafos de apertura o párrafos de introducción, como ya los conocemos también, y existen los párrafos de cierre o conclusión, cuando usted ya no tiene más ideas cómo relacionarlos en la temática, entonces vamos a ir finalizando referente al contenido que hemos evaluado. La construcción en sí del párrafo no solo exige una coherencia interna entre las oraciones o grupos de oraciones que van constituyendo a cada uno de estos, sino que también debe guardar coherencia con el sentido general del discurso. Cuando vamos a realizar un discurso, este tiene que tener una facilidad también gramatical porque usted ya ha estructurado una serie de ideas anteriormente. Yo no puedo crear un discurso simplemente de manera espontánea. Cuando usted no ha leído nada referente a la temática, no conoce los conectores textuales y tampoco puede aportar ideas referentes a la temática porque no hemos leído nada relacionado a esto. La lectura, si bien es cierto, parte de este se convierte como en un arma fundamental en donde nosotros vamos conociendo también y vamos perdiendo ciertas ideas que no están relacionadas con la temática. La lectura lo que hace es llenar al lector de sabiduría referente a las áreas que éste quiere conocer y dejar a un lado todo aquello que no va relacionado con la temática. Hay una síntesis y también vamos a hablar de esta temática enfocada luego a un resumen de las ideas. Conocíamos y veíamos un poquito sobre los tipos de párrafos, las secuencias que existen entre estos, pero también evaluamos sobre una síntesis cuando usted ya tiene un texto académico escrito de la mejor forma. En redacción y ortografía no solo nos interesa hablar un poquito sobre las reglas en general, sino de cómo construirlas en sí, cada una de estas, involucrarlas en los párrafos que vamos redactando. No nos sirve de nada conocer sobre las reglas gramaticales, sobre algunos signos de interrogación, de exclamación, si realmente yo no puedo redactar de la mejor forma. Gran parte de la práctica y como los ejercicios que hemos estado realizando en cada una de las clases, es necesario recalcar que esos ejercicios prácticos se convierten en una solución también para que cada uno de nosotros tenga mayores ideas e ideas también más expuestas relacionadas con la temática que vamos a escribir. Al momento que lo hacemos de forma espontánea, nos damos cuenta que esas ideas no van a ir conectadas. Es decir, si yo no he leído con anticipación sobre la temática que quiero hablar, entonces las ideas van a estar totalmente alejadas del sentido que yo quiero transmitirle a cada uno de los emisores. ¿En qué consiste una síntesis? Lo podemos observar también en la presentación. En el ámbito académico, una síntesis es un escrito en el que se redactan de forma abreviada
los conceptos o ideas principales de un texto o tema determinado. Se puede hacer síntesis de libros, artículos científicos, películas, entre otros similares, y acá es necesario también enfocarnos un poquito sobre cuando vamos realizando síntesis, muchas veces dejamos a un lado los pequeños argumentos que se convierten en esa idea central también de los párrafos. No sintetizamos o no logramos realizar cada una de estas temáticas si no hay un verdadero sentido que nosotros queremos darle al texto en general. Yo no puedo sintetizar un contenido que por lo general no he resumido con anticipación. Si ustedes observan también dentro del concepto de síntesis, la palabra hace referencia al concepto de sinopsis o sumario. ¿Qué significa esto? Y este término proviene también del vocablo griego síntesis, que quiere decir arreglo o composición. Una vez que yo tengo bastantes palabras que resultan de una forma más coherente, yo lo puedo observar, lo he podido delimitar esa temática, entonces va a haber un sentido más general. Yo no voy a poder realizar una síntesis si los contenidos, por ejemplo, que yo tengo no tienen ninguna relación con la temática que voy a observar. Algunos estamos acostumbrados a redactar y a utilizar inteligencia artificial, pero no lo hacemos de forma adecuada. Entonces, gran parte de estos textos no van a tener ningún sentido si usted tampoco ha buscado o ha tratado de redactar de la mejor forma aplicando ciertas reglas gramaticales o ortográficas. ¿Cómo realizamos una síntesis? Que es lo que vamos a conocer también, parte de esta temática. Y hay una serie de pasos. Recordemos, cada uno de los pasos es necesario evaluarlos de manera adecuada para yo tener en cuenta lo que voy a realizar y lo que espero obtener. Es decir, cuáles son los resultados que yo voy a esperar, pero de esos resultados también depende qué tipo de organización voy teniendo poco a poco o cómo yo lo voy estructurando. Existen ciertos pasos a seguir para realizar la síntesis de un texto. ¿Cuál es el número 1? Leemos con detenimiento el texto a partir del que se hará la síntesis. Habían unos pasos que conocimos en la primera clase en donde observábamos también la prelectura, la lectura y el resumen de la misma. En la prelectura, usted por lo general lee una vez y no logramos comprender en sí el texto, cuál es el verdadero sentido que este mismo tiene, y no logramos comprender también cuál es el objetivo que usted quiere transmitir con ese texto, si es que lo ha redactado o lo está leyendo. Entonces, ¿qué es lo que hace el lector? Vuelve a releer el texto. En esa segunda relectura lo que realizamos es sacar cada una de las palabras que no vamos comprendiendo en el texto para que éste tenga una mejor cohesión y coherencia cuando vamos a redactar una síntesis. Esas palabras, ¿por qué yo decido sacarlas del texto? Porque no las comprendo. Cuando yo no comprendo una palabra, independientemente cuál sea, lo primero que debemos realizar es buscar su significado. Yo busco el significado y entonces va a haber una coherencia más exacta de lo que yo quiero transmitir. Pero ¿qué pasa cuando por lo general simplemente leemos, no comprendemos, pasamos a la siguiente página y así sucesivamente y creemos que estamos comprendiendo, pero realmente no hay una comprensión del texto ni hay una comprensión también detallada de la temática que está especificando ese texto? El punto número 2 es hacer una nueva lectura, que era lo que les mencionaba. Resaltar o destacar las ideas principales. Esas ideas principales también son relevantes. La temática por lo general las inserta dentro de los textos en los primeros párrafos o algunas veces también los hace en los párrafos de desarrollo. Los párrafos de desarrollo, una vez que tenemos el párrafo introductorio, tenemos esa secuencia que le va a permitir al lector ir conociendo también sobre las temáticas exactas. El punto número 3 dice ordenar las ideas según su importancia. Una vez que yo ya tengo cada una de las ideas que creo que son relevantes dentro del texto, lo primero que tengo que hacer es irlas relacionando. Ir escribiendo aparte cada una de esas ideas, irlas relacionando con el contenido que realmente yo quiero explicar. Si saco de manera correcta esas ideas, entonces voy a tener mayor comprensión al momento de yo poder explicar esta temática. Es necesario acá destacar que esas ideas lo que van haciendo es realizar o permitir que la síntesis tenga mayor coherencia.
Una vez que logremos ordenar las ideas según su importancia, su relevancia, entonces el resumen va a ser más exacto, lo que lleva a la síntesis a tener más coherencia y cohesión al momento de leerla o al momento también de explicarla. La mayor parte de exposiciones tienden a fracasar por dos puntos en específico. El primero es, no hubo una lectura previa cuando se va a explicar una temática, independientemente cuál sea, y tampoco se agregan conectores textuales, conectores expositivos cuando nosotros vamos a relacionarlo. Por lo tanto, hay una repetición constante de palabras. Esa repetición constante de palabras sucede de la misma forma al momento de redactar, pero al momento de exponerlo se convierten en ciertas muletillas que van creando pausas que no permiten que el texto vaya avanzando y que también la exposición vaya relacionando sus ideas de tal forma que el receptor, quien recibe esa idea, quede más confundido quizás de lo que ya estaba. El punto número 4 es establecer las posibles relaciones entre las ideas o conceptos resaltados. Hacer también un bosquejo en el que se organiza la información en torno a 3 ejes principales. ¿Cuáles son estos? La introducción, desarrollo y conclusión. Toda síntesis debe tener esas áreas, son fundamentales, y cada una de esas también aperturar o ser accesible a conectores textuales que, como ya lo mencionábamos, tienen un sentido. No podemos aplicar cualquier conector textual solo porque a mí me agrada o porque yo creo que este sea el correcto sin antes saber en qué consiste cada uno de ellos. Y el punto siguiente enfatiza un poquito sobre la redacción de las ideas de manera que resulten estas claras, comprensibles y asimilables, siempre respetando el objetivo del texto original. No puedo cambiar una idea dentro del párrafo solo porque creo que esta no es conveniente cuando usted ya había redactado con anticipación el párrafo. Sí lo podemos cambiar, pero explicar cuál ha sido el sentido o cuál ha sido la idea que usted ha modificado dentro del párrafo. La síntesis, como una estructura bastante inmediata de resumen dentro de un párrafo, también tiene ciertas características principales. ¿Cuáles son estas y en qué momento podemos observarlas? El punto número 1 detalla que se realiza en base a la lectura o estudio de un tema. Incluye también el conjunto de ideas o conceptos importantes y más relevantes acerca del tema o texto. Ese conjunto de ideas tiene que estar relacionado con la temática. No podemos pasar de un tema a otro totalmente diferente solo porque creemos que es una de las soluciones más factibles dentro del párrafo. Utilizar las palabras y vocabulario propios del redactor. Algunas veces esto tiende a que cada uno de los escritores cometa plagio en sus textos. Quiere copiar las ideas de alguien más y no lo fundamenta según cada uno de los lineamientos que están especificados, ya sea por la Real Academia Española o algún otro tipo de párrafo o texto que contenga las reglas adecuadas referente a esto. Debe siempre respetar también el sentido o la intención del texto original, aunque permite agregar alguna información o desarrollar algún tema. Otras de las características poco comunes quizás que incluye conceptos que están relacionados de manera lógica. Esos conceptos no pueden cambiar la perspectiva de la temática que usted está mencionando. Entonces, esa variante dentro de los conceptos debe de tener un sentido bastante específico cuando usted agrega conceptos que suelen ser más relevantes. No podemos cambiar un concepto que ya hemos escrito por otro totalmente diferente que no tenga relación exacta con la temática que estamos mencionando. Se apoya también en conectores léxicos para mantener la cohesión textual, mantiene un orden detallado, ya lo hablábamos con anticipación, tiene que haber una introducción, un desarrollo y una conclusión. Usted no puede iniciar concluyendo la temática cuando no ha mencionado nada referente a lo que quiere hablar o el punto específico que quiere redactar. Por último, dice, no incluye detalles innecesarios que no sean relevantes dentro de los párrafos. ¿Cuál es la diferencia entre una síntesis y un resumen? El término síntesis y el término resumen suelen usarse como sinónimos, tienden a confundirse muchas veces, pero tienen un significado bastante relevante y una diferencia entre los mismos.
ya que ambos refieren a técnicas en las que se extraen las ideas principales de un texto. Sin embargo, esto es un error porque por lo general existe entre ellos una gran diferencia. En la síntesis se crea un escrito basándose en las ideas de un texto, pero usando sus propias palabras, no modificamos o no adaptamos la de otro autor. Mientras que por otro lado, en el resumen se transcribe la información original de manera textual. Acá es donde muchas veces existe una paráfrasis dentro del texto. Tendemos a cambiar algunas ideas, pero sabemos que la idea original no significa que haya sido suya dentro del texto, sino que usted ha adaptado ciertas temáticas de otro libro, de otro autor, escritor, y usted ha tratado de ir mencionando lo que usted cree que hace referencia a lo que él quiso escribir, que es algo muy diferente a la síntesis, en donde usted va extrayendo sus propias ideas. Luego, y parte también de la temática, son los esquemas. Los esquemas son pequeñas estructuras que van creando un resumen dentro de un texto. ¿Para qué nos ayudan estos organizadores gráficos? Como lo dice la palabra, organizan ciertas ideas, pero también contenidos que suelen ser un poco relevantes también con la información. Los esquemas, por lo general, ¿qué es lo que permiten? Permiten resumir información. Iniciamos hablando un poquito sobre los párrafos, luego pasamos a la síntesis y ahora concluimos también con los esquemas. Estos esquemas se utilizan, si bien es cierto, para resumir la información, y en una era de datos como la que vivimos es oportuno también dominar el uso de los esquemas para poder asimilar y comprender tanta información. ¿Qué permiten los esquemas? Permiten organizar y memorizar los datos de tal manera que a la persona que los vaya creando tome un área o por lo general vaya buscando una estructura más sencilla y sin ningún esfuerzo para que todo su resumen sea coherente. ¿Cuáles son los tipos de esquemas, organizadores gráficos que por lo general se presentan? Solo vamos a mostrar los más detallados para que tengamos una información, si bien es cierto, relevante, pero también bastante coherente. Tenemos el primero que lo llamamos espina de pescado y ustedes van a observar ahí cuál es la verdadera estructura del mismo y cuáles son los contenidos que vamos a ir relacionando con este. Por lo general suele ser una herramienta útil cuando se desean sintetizar las causas y los efectos de un problema. Hablar de causas y efectos son similares, pero cada una de estas se relaciona según la investigación. Tengamos en cuenta también que parte de la investigación está fundamentada en lo que usted vaya evaluando al momento de realizar cierto tipo de entrevistas, si es que es una investigación de campo. Cuando es una investigación de campo sabemos que las entrevistas son fundamentales para usted obtener datos relevantes que le van a servir al final con un propósito. ¿Cuál va a ser ese propósito? Obtener información adecuada de ese campo de investigación que usted ha evaluado. Para nuestro curso es sumamente útil porque si partimos de ella antes de la elaboración de un ensayo argumentativo, detrás de esto tendremos una manera clara también de ir relacionando la causa y el efecto para demostrar los hechos que hemos planteado. Podemos también partir para su elaboración de la investigación realizada o por medio de una lluvia de ideas que suele ser más exacta cuando nosotros involucramos esas temáticas con los estudiantes. Por lo general, y pueden ver la estructura ahí, se va relacionando por sus causas y efectos, iniciando por el problema en una de sus áreas. Detalladamente hay ciertas estructuras que nos suelen ir simplificando un poquito el esquema, el organizador gráfico, como ustedes pueden observarlo, y los efectos y causas están siendo similares cuando usted lo ha detallado según el problema. Usted detalla el problema y luego vamos generando las causas y efectos de los mismos, de tal forma que al final el organizador gráfico le ayude a resumir toda la investigación. Tenemos otro punto específico, otro organizador gráfico que nos ayuda a resumir parte de la síntesis que hemos evaluado y es el hexagrama. Los elementos que integran este esquema son el título, la pregunta, el texto, el mapa mental, la pregunta intercalada y la pospregunta. Si ustedes observan, lleva un orden lógico,
una secuencia exacta en donde cada uno puede ir evaluando cuál va a ser el verdadero sentido según la temática que usted vaya definiendo. Este es un pequeño ejemplo de cómo queda el hexagrama. Podemos observar que hay un mapa mental relacionado con ciertas imágenes que van dando un mayor sentido también dentro de la explicación, dependiendo la defensa, exposición que usted tenga que presentar. Aparece qué es evaluación, qué es la enseñanza, el resumen y cómo debe ser la evaluación. Todas esas temáticas van dentro del hexagrama. Observamos también que tiene por lo general una visión global de un contenido y combina una imagen, un mapa mental, pero también el texto como un resumen. La relación de los mismos es sumamente enfatizada. ¿Por qué? Porque gran parte de los investigadores utiliza este organizador para tener un esquema más claro mediante imágenes y mediante resumen dentro de la información. Adicionalmente, también se orienta el aprendizaje al colocar 3 tipos de preguntas. ¿Cuáles son estas? La prepregunta, si hay que interrogarse sobre el contenido global del tema, qué es lo que sucede, cuál es la temática. La pregunta intercalada, si es una pregunta específica sobre el contenido o el tema. Y la pospregunta, que es el interrogante que por lo general resulta del aprendizaje del tema. El ejemplo de un hexagrama más detallado pueden observarlo también en pantalla. Aparece la temática de la expresión oral, el mapa mental en donde aparece la estructura de la expresión oral, el texto, que es la expresión oral como tal, y hay una respuesta del mismo, para que al final todo eso se convierta en un resumen. Ya para ir finalizando, el punto número 3, aparecen también los esquemas cognitivos por comparaciones. Si bien es cierto, conocimos poquito sobre los organizadores gráficos como tal, veíamos ciertas ideas que son relevantes dentro de esta área, también conocemos sobre el esquema cognitivo por comparaciones. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa comparar? Las características de este mapa mental son las siguientes. El punto número 1, en el recuadro central se anota el nombre del tema principal, independientemente cuál sea el tema que usted haya evaluado y crea que es conveniente para una investigación. El punto número 2, en la parte central izquierda se coloca el primer tema o subtema que sea derivado del tema que usted ha investigado. El punto número 3, en la parte central derecha se escribe el segundo subtema o el tema a comparar. Y para finalizar también en la parte superior e inferior se anotan las características principales de los temas o subtemas a comparar. El ejemplo de lo que hemos estado hablando un poquito aparece en este esquema cognitivo por comparaciones. Tenemos la comparación entre el lenguaje oral y el lenguaje escrito. Si ustedes observan, hay una caracterización de cada uno de estos y por lo general conceptos previos también para ir conociendo más sobre cada una de estas áreas de manera muy resumida. Ejemplo de ello, en el lenguaje oral aparece que el mensaje puede ser alterado. ¿Por qué razón? Porque por lo general usted tiende a cambiar muchas veces el mensaje y tiende a corregirlo de manera presencial directa. Aparecen ciertas características también y pues utiliza recursos extralingüísticos. En el lenguaje escrito es algo totalmente contrario. El mensaje puede mantenerse, usa formas complejas de expresión y exige precisión, claridad y corrección. Ejemplo de esto, y lo mencioné en más de alguna clase, cuando nosotros enviamos un WhatsApp, independientemente cuál sea el mensaje del mismo, ahora la aplicación del WhatsApp le da a usted la opción que puede editar el mensaje o también puede eliminarlo. Usted sabe por qué razones va a eliminarlo, es decir, le da la oportunidad de cambiar ese mensaje o corregirlo. Cuando nosotros nos comunicamos de forma oral es muy difícil. Si usted dice una mala palabra, ofende a alguien, recordemos también que parte fundamental de las palabras o los mensajes que nosotros transmitimos generan hasta cierto punto una temática bastante delicada dentro de la comunicación. Usted puede dañar a una persona con una palabra más que un daño físico. Un ejemplo, si usted se cae, tiende a hacerse un raspón, esa parte
en específico, puede ser que en un momento dañe su cuerpo, le duela, pero con el tiempo este va a ir cicatrizando. Una palabra que mencionamos es muy difícil de corregirla. ¿Por qué? Si usted, por ejemplo, marca la vida de alguien mediante una palabra, una mala palabra, una agresión psicológica, entonces no lo vamos a poder cambiar de la noche a la mañana. Lo que se ha dicho, dicho está. De esta forma es como hemos evaluado un poquito sobre la temática referente a cada una de las áreas que conocimos. Si ustedes se fijan, vimos 3 temáticas fundamentales durante esta clase de redacción y ortografía. Evaluamos en sí la unidad número 3 como redacción de textos y ya vamos a empezar a conocer un poquito más y a dejar a un lado las reglas ortográficas y a conocer sobre la redacción de textos como tal. Esto ha sido todo por ahora. Espero que cada uno de ustedes también pueda revisar la plataforma de Sinapsis y observar los trabajos que están en cada una de las áreas. Muchas gracias y que tengan un feliz día.